En junio de 2015, el lago Tehoma sufrió una de las mayores inundaciones de su historia. La causa fue la tormenta tropical Bill, que trajo consigo lluvias torrenciales. El agua llenó rápidamente el embalse, y las autoridades locales tuvieron que iniciar un vertido de emergencia a través de las compuertas. Pero eso no salvó a los residentes locales de los daños. El agua sobrante se derramó sobre las carreteras y comenzó a destruir los muelles, los embarcaderos y las casas costeras. Sin embargo, gracias a las redes sociales, la gente pudo compartir rápidamente la noticia y ayudarse mutuamente a superar esta catástrofe. En estas imágenes se puede ver la rotura de una presa en Texas. El agua del lago se dirigió hacia el río Guadalupe. En menos de un día, el nivel del agua del lago bajó más de 2 metros. De hecho, todo el embalse se convirtió en aguas poco profundas. A menudo, junto a las minas se encuentran depósitos de residuos. Se trata de instalaciones donde se almacenan los residuos procedentes del enriquecimiento de minerales. Por supuesto, es mejor que estos residuos no se filtren. Lastimosamente, en 2014 se produjo una catástrofe en el depósito de residuos de la mina canadiense Mount Polley. Los residuos que se almacenaban allí podían llenar 10,000 piscinas olímpicas. El suelo bajo la presa del embalse se desplazó y su contenido se derramó hacia afuera en una poderosa corriente. 19,000 millones de litros de residuos. Fue necesario trabajar de día y de noche para que las aguas cercanas volvieran a ser seguras. En este embalse artificial en Myanmar, se vertían los residuos de la extracción de jade, pero el suelo cedió y la presa de tierra comenzó a derrumbarse. Como resultado, 3 millones de metros cúbicos de agua sucia se derramaron. Afortunadamente, el daño al medio ambiente fue limitado, ya que los residuos cayeron en una cuenca situada más abajo, lo que impidió que el material llegara más lejos. La presa de embalse de Oroville se construyó en 1961 para detener las terribles inundaciones en la región. Sigue siendo la presa más alta de Estados Unidos. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los habitantes locales. En febrero de 2017, debido a las fuertes lluvias, el nivel del agua subió demasiado. Para evitar el desbordamiento, se comenzó a drenar el agua, pero el canal de hormigón del aliviadero no pudo soportar ese caudal. El agua comenzó a destruirlo y posteriormente también la roca que había debajo.
La evacuación de la población afectó a 188,000 personas. Estos acontecimientos dieron lugar a un programa multimillonario de reparación y modernización de la presa. En mayo de 2020, se produjo un grave accidente en Uzbekistán. La pared de la presa del embalse de Sardova se agrietó, provocando graves inundaciones. Las masas de agua inundaron el pueblo más cercano y sus alrededores. Más de 12,000 personas fueron evacuadas de la zona. La causa del desastre fueron las irregularidades en la construcción de la presa. El embalse de Topola, en Polonia, suministró agua a una central eléctrica durante muchos años. Sin embargo, en septiembre de 2024 todo cambió. Tras unas fuertes lluvias, el nivel del agua superó el umbral de seguridad y dañó el terraplén de la presa. Las corrientes de agua inundaron las casas. Lastimosamente, nadie había revisado el estado de la presa a tiempo, lo que provocó graves daños en la infraestructura. En agosto de 2019, los residentes de 1,500 casas en Whalley Bridge abandonaron sus hogares, todo porque el agua del embalse de Todd Brook podía inundar la ciudad debido a daños en el aliviadero. Varios días de lluvias torrenciales provocaron que el embalse se llenara rápidamente, lo que supuso una enorme carga para la estructura construida en el siglo XX. About Whalley Bridge, the dam. It was just, yeah, it was Las obras de restauración se prolongaron durante mucho tiempo. No fue hasta 2025 cuando se pudo rediseñar el embalse y construir un nuevo aliviadero.
diciembre de 2015 supuso un reto para Escocia, que se vio azotada por una serie de fuertes tormentas. La tormenta Frank trajo consigo una cantidad de precipitaciones sin precedentes a estas tierras. La situación en la central hidroeléctrica de Pitlochry causó especial preocupación entre la población. El nivel del agua en el embalse de la central aumentó drásticamente. Los propietarios de la central tuvieron que aumentar el caudal del agua a través de compuertas especiales para reducir la presión y evitar daños. Aunque el río Tay creció notablemente y comenzó a desbordarse, gracias a las decisiones acertadas y oportunas, se logró evitar una catástrofe. El mismo ciclón que azotó Escocia en 2015 también causó estragos en el norte de Estados Unidos. En Connecticut, esta tormenta provocó fuertes vientos y precipitaciones. La presa Stevenson, conectada a un puente para automóviles, causó una gran preocupación. En este lugar se acumuló una gran cantidad de agua, lo que amenazaba la integridad de ambas estructuras. Las autoridades comenzaron a descargar el agua para reducir la presión. Esto ayudó, el flujo se dirigió río abajo y la presa resistió. Sin embargo, el efecto inesperado del aumento del nivel del agua provocó pequeñas inundaciones, pero se logró evitar que fueran graves. Así se veía la presa de Tignes en el sur de Francia, hasta noviembre de 2019. En otoño de ese año, la región sufrió graves inundaciones. En poco tiempo, cayó el equivalente a 3 meses de lluvia. 60,000 hogares quedaron sin suministro eléctrico. En algunas zonas, el nivel del agua subió casi 3 metros. A pesar de todo, la presa de Tignes logró soportar el torrente. En julio de 2018, Laos sufrió una terrible catástrofe. El país entró en un largo periodo de lluvias monzónicas. Esta presa, que formaba parte del proyecto hidroeléctrico del país, no estaba preparada para soportar la carga provocada por las precipitaciones. La estructura se derrumbó y produjo una fuerte inundación que dejó sin hogar a 6,000 personas. Al final, el proyecto energético del que hacía parte la presa fracasó.
Nuneများပြီလို့နုံးဒီမှာမပေါက်လာပြီဒီမှာရေးရအဲ့နုံးလေးကြားလာပြီတော့ပြေးလန့်ပိတ်နေငါတော့မြင်မြင်ဘက်ဘွားအဲ့နောက်ဖြော်ပြီးလိုက်တက်လို့ရပြီကွာမော်ကြီးပေါက်လိုက်ဟိုးချင်းနေပဲကြပါလို့ဘယ်လောက်အဲ့တော့မများဘူးနေတော့နေရဒီဘောကိုတော့မြန်တော့လာတယ်နော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ရောက်တော့ဘာမှလာတော့ဒီကပုံပြပြလိုက်ကြာပြီးတော့ကပ်ပြီးပေါ့ရောဒီလုံးလို့မရတော့ကြာပြီ Dos barcazas que se soltaron de su amarre fueron suficientes para asustar seriamente a los habitantes de una pequeña ciudad de Oklahoma. Las barcazas cargadas con más de 3 toneladas de fertilizantes fosfatados estaban amarradas a un árbol, pero cuando comenzó la tormenta, lo arrancaron de raíz y pusieron rumbo hacia la presa hasta que chocaron contra ella. Más tarde se hundieron. Las autoridades temían que el impacto hubiera causado daños en la estructura de la presa y la esclusa, por lo que evacuaron a los habitantes de la localidad de Weber's Falls, donde viven unas 600 personas. Afortunadamente, los temores resultaron infundados. El colapso de la presa Edenville en Michigan es un ejemplo de negligencia. La empresa propietaria de la presa ignoró durante muchos años las señales de alarma que emitían los reguladores gubernamentales. Estos advertían que los canales de protección, debido a su tamaño, no podían hacer frente a las crecidas. En la primavera de 2020, todo se confirmó. Las lluvias elevaron el nivel del agua y poco después, una parte importante de la estructura se derrumbó. Fue necesario evacuar a 10.000 personas de la zona y más de 2.500 edificios resultaron dañados o completamente destruidos. Las pérdidas se estimaron en más de $200 millones. El tribunal declaró a la empresa culpable de lo sucedido. En septiembre de 2024, el huracán Helene azotó el estado de Tennessee. En un par de días, cayó una cantidad récord de precipitaciones que convirtieron el río Nolichoki en una masa de agua embravecida. La presa del río se construyó en 1913. Parecía que una estructura tan antigua no resistiría el embate de la naturaleza, y los ingenieros ya habían advertido de una posible despresurización. Sin embargo, se logró evitar el peor de los escenarios. El equipo de ingenieros logró mantener la integridad de la presa, incluso cuando el nivel del agua superó el máximo histórico por casi 2,5 metros. Solo sufrieron daños los antiguos edificios cercanos. La región estuvo al borde de una catástrofe natural, pero las medidas adecuadas ayudaron a minimizar las pérdidas.
En mayo de 2019, el complejo turístico de New Braunfels, en Texas, se enfrentó a un imprevisto. La compuerta de la presa del lago Dunlap se averió repentinamente. El agua comenzó a salir sin control por la brecha, y el nivel del lago bajó 2 metros. Currents could be strong. The dam is 91 years old and engineers are currently working on a spillgate design for this dam and 5 others in their district. But that comes with a hefty price tag. Those designs are not yet ready, but we do anticipate that El proyecto de restauración duró varios años y costó alrededor de $35 millones. Las precipitaciones ejercieron una fuerte presión sobre la presa Rapidan en Minnesota. Al poco tiempo, no pudo soportar la presión y se derrumbó parcialmente. A pesar de que se tomaron medidas para reducir la presión del agua, los ingenieros decidieron dejar de utilizar la presa para evitar un escenario catastrófico. Pero los daños ya se habían producido. Comenzó a ser erosionada por el agua, lo que provocó que un edificio cercano se derrumbara. Al final, se decidió no restaurar la estructura, sino simplemente demolerla. A veces, la ruptura de una presa simplemente borra un embalse de la faz de la tierra. Eso es lo que ocurrió con la presa Arcoosa Creek en Mississippi. Una tormenta abrió una gran brecha en la presa. El agua se escapó del embalse y se precipitó por el cauce del arroyo. Posteriormente, el embalse simplemente desapareció. Toda el agua se escapó, dejando tras de sí un desierto húmedo. La tormenta Hans azotó Noruega en agosto de 2023. Una de sus consecuencias fue la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Braskereidfoss, situada cerca de la capital, Oslo. Las lluvias constantes elevaron el nivel de agua en Glomma, el río más grande de Noruega. Debido a la gran carga y el alto nivel del agua, la parte central de la presa quedó prácticamente arrasada, mientras que el resto se agrietó y se hundió. El agua también entró en las instalaciones de la central y dañó el equipo. Fue necesario evacuar a 600 personas que vivían en las inmediaciones.
some of the stones they dropped off. The water has receded a little bit. Big chunk of road has been taken here. I think there is something missing. And En 2021, China sufrió fuertes lluvias torrenciales que provocaron terribles inundaciones, pero eso no fue todo. El 18 de julio se rompió la presa de Xinfa. Se había construido en 1958 y se utilizaba principalmente para la agricultura. La víspera de las lluvias torrenciales, el embalse estaba lleno hasta su nivel máximo, lo que aumentó la presión sobre la presa. Entonces, el agua rompió la estructura, el torrente se dirigió río abajo, destruyendo la carretera y arrastrando grandes cantidades de tierra. Afortunadamente, las autoridades lograron evacuar a la población que vivía río abajo. En 2020, la ciudad rusa situada a las afueras de Moscú sufrió la furia de los elementos. Tras las abundantes precipitaciones, se produjo una rotura en el dique. Este estaba formado por una carretera en desuso. Durante la construcción del canal, el río Gorodianka socavó el terraplén y siguió su curso. Fue necesario cortar el suministro de gas y electricidad en las calles de la ciudad. Como resultado, el agua inundó 327 parcelas y alrededor de 180 casas. En agosto de 2024, la ciudad china de Yulin sufrió una catástrofe. La presa del embalse de Yujiamao no pudo soportar la presión del agua. Más de 1000 habitantes se vieron obligados a evacuar la zona. Se movilizó a más de 600 personas para restaurar la estructura.